Ahora, bien. Bien. Hola, muy buena, Hola. Felipe. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo aquí estás? estamos. Sí que Siempre veo, pasa, siempre pasa algo raro ahí en el principio, no sé por qué. sí, eso te iba a decir, que le habíamos dado solicitud, pero no aparecía y al final he cerrado la aplicación y he vuelto a abrir y ha aparecido que se ha resuelto. Así Sí, a mí que, siempre me hace lo mismo. Me dice, tal persona no puede conectarse, se cae y ahí se conecta. No sé. Pero bueno, lo muy importante bien. es que ya están aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Es- Gracias primero por aceptar la invitación y por el compartir nuevamente. Nada, encantados de estar aquí compartiendo otra vez contigo, esta vez juntos. Y nada, hacía ya tiempo que no hacíamos ningún encuentro, así que nada, encantados de volver a conectar y compartir, que es de lo que se trata. Sí, así es. Es un placer el volver a estar aquí y es muy bonita la resonancia que se crea, así que nada, vayamos a ello. Qué guay, gracias, gracias. Sí, yo hace un montón, 2 años o más de 2 años que no hacía charlas ni nada, pero ahora toca otra vez y genial. Bueno, ya los conoce todo el mundo, ya sabe todo el mundo quiénes son, y si quieren vamos directamente al título de la charla. Bien. ¿Sí? Vale, Empezamos Sí, directo por ahí. sí. sí, ¿Cómo? sí, sí. Paco. ¿Cómo? Vale, Sí. vale. El título es La unidad del ser. Si quieren, mi pregunta sería, ¿qué sería o cómo se podría definir la unidad del ser? ¿Qué es lo que tenemos que unir? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la verdad es que son muchas cosas las que tenemos que unir, pero principalmente son elementos o partes internas que se han separado durante muchísimo más tiempo del que pensamos, porque claro, la inmensa mayoría de la gente cuando echa la vista atrás de esta vida, tan solo. Pero claro, esas partes internas han estado separadas durante muchísimas vidas, y no solo aquí en la Tierra, sino en otros lados de este universo, porque de eso trataba también esta experiencia en este lugar, que es el de la dualidad, el de los polos opuestos, que claro, sin entrar en detalles en ese sentido, sí que es verdad que se ha salido completamente de madre y se ha polarizado mucho, se ha complicado mucho, pero bueno, la idea principal de tener una dualidad era la de tener una experiencia muy rica en el universo, porque antaño en otros universos no había apenas dualidad y las experiencias eran muy livianas, se hacía un recorrido entero de todo el bagaje de experiencias muy rápidamente, entonces se salía con muy poco aprendizaje. Entonces por eso fue esta propuesta de realizar un proyecto de un universo con un alto grado de dualidad. Pero claro, en lo que nos refiere a nosotros en este planeta, en la Tierra, como seres humanos que somos, esa dualidad la hemos llevado al extremo, porque de hecho estamos conformados con el ADN de 22 razas diferentes y curiosamente varias de esas razas estaban enfrentadas ya entre sí en el pasado. Entonces, por eso nos es tan fácil estar enfrentados con nosotros mismos, porque ya es una característica genética nuestra, ese enfrentamiento, ese cruce, ese choque de polaridades. Y eso, como podemos observarlo, realmente es cuando están enfrentadas nuestra mente y nuestro sentir, es decir, la razón y el sentir, que llegamos a tener tantas programaciones y estructuras mentales que tristemente nos terminamos identificando con ellas, que vamos, digamos, de alguna manera anulando nuestro sentir. Y ahí es por donde accede nuestro ser, porque el propósito del ser es la experimentación a través de un avatar de materia en este plano tridimensional. Pero claro, si nosotros estamos negando esa experiencia, ese sentir, pues ahí es cuando nuestras partes internas más se dividen, más se polarizan. Y eso lo que significa metafísicamente es que nos desconectamos de nuestro ser. Porque para que podamos hacer esa conexión y se pueda dar ese entrelazamiento cuántico con el ser divino que somos, tenemos que estar unificados. Es decir, tiene que ir al unísono aquello que sentimos, que pensamos y que hacemos. Porque podría decirse, o podríamos compararlo con un cableado eléctrico que hasta que no se une, no hace una toma
de corriente y se conecta. Entonces, claro, cuando las cosas internas que tenemos van por separado, no hay posibilidad de hacer una conexión. Y eso tiene que ver incluso con nuestras células. No solo las células de nuestro cuerpo físico, sino las células de nuestros cuerpos sutiles. Que el fractal de nuestro alma habita en cada núcleo, cada una de las células. Y cuando todo esto va por separado, la desconexión se hace tan grande que se va apagando la luz interna que tenemos y nos volvemos únicamente químicos. Es decir, toda la faceta energética, digamos que es como que se va desconectando y perdemos incluso la capacidad de autosanar. Que por eso muchas veces cuando pues, ha llegado a ocurrir que dos personas que están enfermitas con las mismas características, con las mismas pautas, la misma edad, y uno sana mucho antes que el otro o el otro no termina de sanar, y tiene que ver con eso, porque uno está más conectado y tiene esa capacidad de autosanación más desarrollada porque está más unificado. Entonces, claro, esa unificación realmente a lo que tenemos que ir es a unificar todas esas polaridades internas que nos han separado. Y eso lo podemos extrapolar con el sagrado femenino y el sagrado masculino, la luz y la oscuridad, lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo. Al final, todo han sido experiencias que hemos tenido aquí en la Tierra, y mientras sigamos rechazando algo de lo que hemos vivido, estamos rechazando una parte del ser, una parte del recorrido de nuestro ser. Entonces estamos, digamos, negando algo o una parte de nuestro ser. Y es ahí cuando, digamos que se corta esa conexión divina. Entonces, por eso la unificación de todas esas partes es vital en el momento que estamos ahora como humanidad, porque es como que el exterior nos está invitando a salir muy fuerte, ¿no? De hecho, hay confrontamientos que siempre lo ha habido, pero cada vez es como que hay más, y sucesos que están planteándonos o que van a suceder, que es como que nos sacan de todo el eje. Pero realmente es una oportunidad para ir al interior, para ver cómo hemos amueblado nuestro interior, ¿no? Nuestra casa, nuestro templo. Porque es todo lo que decía Gorka, si ya por genética estamos diseñados de alguna forma con razas que están enfrentadas, evidentemente nos es muy complejo y muy difícil aceptar la realidad de lo que somos, más allá de lo que nos quiere cuadricular nuestra propia mente. Por eso es un abrazo a esos niños internos que vinieron aquí a la Tierra a experimentar con su inocencia, con su esencia única y genuina, para poder materializarla, el reconciliarnos con toda esa parte que nos negaron, que nos quitaron, que se nos rechazó de alguna forma, y volver a esa parte vital que habita en cada uno de nosotros, que es lo que es reconciliarnos con todas las partes para dejar las máscaras, para dejar todo lo que ha sucedido en el exterior en paz, para llevar esa calma que tanto necesitamos. Entonces es ahora como un periodo muy hermoso que estamos viviendo. Sé que esto suena a veces como muy repetitivo, ¿no? Porque llevamos años como trabajándolo y los años que nos quedarán, pero si nos damos cuenta cada vez es como que vamos volviendo antes al eje y al centro, ¿no? Cuando tienes un conflicto con alguien, cuando ocurre una situación, algo que no puedes controlar porque se escapa de nuestras posibilidades, pero sí la manera en cómo actuamos, en cómo volvemos al centro y cómo nos vamos gestionando. La vida va a ser vida y vamos a tener un montón de sucesos, ¿no? Y van a ocurrir cosas, eso no lo podemos negar, pero sí que podemos trabajar la resolución que tenemos y la responsabilidad de acción, esa voluntad que sale genuina desde el interior para decir, vale, ha sucedido esto y tengo que volver a mi centro para solventarlo lo más rápido posible, porque no puedo permitir en los tiempos en los que estamos el sumergirnos en esa onda de densidad o de negatividad que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues la unificación cuesta, es compleja, pero es el camino que nos va a llevar a ese humano luz que todos estamos como esperando
a ser y poder brillar, y solo tenemos que vernos en nuestro reflejo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero también de alguna manera el estar de alguna forma separados o divididos internamente, ya sea por las razas o sea por lo que nos creemos de nuestras propias programaciones, de lo que vamos comprando, entre comillas, ¿no? de nuestra vida, es un poquito más difícil cuando estamos en ese estado tomar decisiones correctas que nos lleven a la unión, ¿no? A intentar seguir uniéndonos cada vez más en las partes internas. ¿Qué herramientas o qué tips podría haber para en la vida cotidiana darnos cuenta de qué me separa más de mi ser y qué me aleja? O sea, qué me acerca y qué me aleja. Porque hay cosas que parecen muy obvias, pero a veces no lo son tanto. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sobre todo la estabilidad en nuestro interior, el cómo está nuestro cuerpo físico, que es la parte que tenemos más activa, ¿no? O más latente, la que más caso le hacemos. Si nos está doliendo mucho la espalda, si estamos teniendo contracturas, si nos damos golpes, si hay toques de atención que no le estamos prestando salida a lo que nos quiere decir. Y herramientas, la más básica, y la esencial y la vital, es la respiración, pero sobre todo anclarnos a tierra. Es lo que llevamos repitiendo y lo que lleva repitiendo todas las personas que se atreven a dar el salto y comunicar o compartir aquellas experiencias que tienen, pero es que es la mayor verdad que existe, el permitirte sentirte parte de la tierra y anclarte aquí como una baliza, porque cuando entramos en toda la parte de espiritualidad, como decías, ¿no? Queremos todo herramientas y queremos como herramientas que funcionen ya, que me alejen de lo que estoy viviendo. Y sí que es cierto que tenemos que atravesar un montón de procesos que nos hemos negado. Entonces, para eso necesitamos anclarnos a tierra, el sentirnos dentro de nuestro cuerpo, porque luego los chakras inferiores hay muchas veces que no están arraigados a nosotros y nos vamos como mucho arriba a salirnos de lo que hay en la tierra, a los planos superiores, porque la tercera dimensión es como que nos pesa, nos agobia y nos está cansando. Pero ese mismo rechazo que estamos proyectando a la tercera dimensión porque queremos que finalice ya, porque no nos gusta, porque no lo soportamos más, nos está haciendo atraernos y densificarnos más con ese rechazo que le estamos gestando. Entonces, por eso, herramientas, sobre todo aprender a discernir los pensamientos que son nuestros de los que no son nuestros. Y eso es muy sencillo. Si tienes un pensamiento que te está destruyendo, que te está anulando, que te está limitando, evidentemente no va a ser genuino de tu ser, de tu fractal de alma, de tu espíritu, de como cada uno lo quiera llamar. Es algo que va en contra de ti, te frena, te limita, te coarta. Entonces eso es ya una parasitación. Hay algo externo, una energía densa, una entidad. Pongámosles los nombres que queramos, si queremos ir identificándolos más en su grado consciencial, pero al final es algo ajeno a nosotros que nos está limitando. Entonces, observar ese pensamiento. No enredarnos, pero sí que observar desde dónde ha venido gestado, desde dónde se ha generado, el por qué y sobre todo para qué. ¿Qué te trae? Te trae el destruirte, el apagar tu luz. Entonces, descubriendo todo eso y haciendo un ejercicio con uno mismo, vamos a poder tener tips o herramientas para ir sorteando esos pensamientos y decir, no, es que eso no es mío. Eso no es mi voz interna, no puede ser. Me está frenando, me está anulando. Tengo que poner coherencia y escuchar a lo que me impulsa, a las ganas de vivir, a la ilusión, a la creación, a la manifestación. Todo eso es lo que los seres genuinos que bajamos a encarnar es lo que quieren proyectar, pero le damos poder a todo ese freno. Claro, y además lo importante es ser consciente de qué es lo que somos. Es decir, hasta que no hay una verdadera consciencia de entender qué es lo que somos, pues nos cuesta muchísimo discernir y nos vamos distrayendo y sobre todo por una creencia que hemos adquirido que es la creencia de la pertenencia. Es decir, que, por ejemplo, todo aquello que ronda por nuestra cabecita, que es como una autopista
llena de coches, con atascos, con accidentes por todas partes, y nos creemos que todos y cada uno de esos coches nos pertenece, y no nos pertenece ni un 90% de todo lo que pasa por ahí. No es algo genuino. Y claro, nos identificamos con todo ello y con cada uno de esos personajes que nos vamos haciendo la cabeza, que nos hemos ido haciendo cada uno de ellos, para poder sobrevivir en las situaciones del exterior. Pues nos vamos enredando cada vez más y más y nos vamos saliendo de lo que verdaderamente somos, porque siempre necesitamos reconocernos e identificarnos con algo y que también podamos ser identificados o reconocidos. Pero claro, no asumimos que esto no es más que un pequeñito rol que hemos tenido para poder tener estas experiencias. Cuando tenemos la capacidad de poder observarnos desde un poquito más arriba, fuera de todo tipo de pertenencias de personajes, y sobre todo conectar con el ser conscientes de lo que somos, ahí es cuando empezamos a asumir o a adquirir esos valores que nos ayudan a discernir un poquito más. Que esos valores se pueden resumir como si fueran virtudes. Hay muchísimas virtudes del ser que nos van a conducir y nos van a ayudar a conectar con nuestro interior, pero unos que solemos enumerar bastante suele ser, lo primero de todo, la responsabilidad. Hasta que no asumamos que cada uno es responsable de sí mismo, la humanidad no va a ir a parar a buen puerto, porque hay mucha gente que trata de que tú te responsabilices de ellos, luego tú quieres que se responsabilicen de ti, y así andamos con una frecuencia de intereses, que la frecuencia del interés lo único que hace es que abramos las puertas a todo tipo de parasitaciones, porque es su frecuencia, y no nos salimos de ahí. Tenemos que entender que cada uno somos responsables de nosotros mismos. Y claro, ahí eso luego nos lleva también a la consideración del otro, de la responsabilidad del otro también. Como dijimos ayer, donde Patricia, tenemos que saber trazar una raya, una línea entre la responsabilidad de la otra persona, es decir, no sobrepasar esa responsabilidad y no consentir que la responsabilidad de esa persona atraviese la línea hacia nosotros, porque ahí nos estaría restando amor propio. Entonces tenemos que ser conscientes dónde está esa línea. Tenemos que ser valientes para poder mirar en nuestro interior, porque nos da mucho miedo encontrarnos cosas que no nos gustan o que nos han hecho sentir culpa, miedo, enfados, ira, cosas que hemos tapado y que hemos tenido la creencia de que si algo se entierra podemos seguir adelante, pero nos damos cuenta de que eso, nuestros cuerpos etéricos, nuestros cuerpos sutiles, es una adherencia magnética, que esa memoria sigue ahí. Y eso va a seguir emitiendo un eco, es decir, el universo es como una caja de resonancia y nosotros estamos emitiendo una onda continuamente de todo aquello que no soltamos, aunque le hayamos echado 1000 capas de cemento y de hormigón, eso va a seguir resonando en nuestro interior. Y eso es una creencia de que el enterrar y seguir adelante vamos a poder prosperar. Eso lo vas a tener siempre hasta que no te enfrentes a ello. Y lo curioso es que cuando lo miras cara a cara, te das cuenta de que detrás de todos esos miedos, esas culpas, esa ira, ese rencor, detrás de todo eso siempre había amor. Entonces, había una faceta nuestra que habíamos olvidado y que es una característica del ser. Para poder hacer eso hace falta tener voluntad. Pero claro, la voluntad es el impulso que nos hace falta para poder movernos. Y esa voluntad realmente es un sinónimo de amor propio. También tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser honorables, es decir, no desde cuestionarnos cada cosa que hacemos desde un juicio, un verdugo, un castigador que está analizando con lupa cada acción que hacemos, pero sí llegar a cuestionarnos o hacernos las preguntas de ¿existe honor realmente en estos actos que estoy haciendo? No qué es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Empezar a preguntarnos si nace desde intereses o si nace realmente desde una pasión, desde un sentimiento. Ser sinceros con nosotros mismos y sobre todo, y lo más importante de todo, tener humildad para saber qué es lo que se esconde en nuestro interior.
Cuando conocemos las leyes universales, cuando somos conscientes de que somos algo más que esta personita de aquí y empezamos a responsabilizarnos de lo que estamos haciendo y el espacio que nos rodea, es cuando nos es muchísimo más fácil discernir el camino que tenemos que andar o transitar, que se hace en nuestro interior. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también cuando las personas estamos muy bajitas, ¿no? Que estamos con poca energía o muy parasitados, etcétera, 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 y con mucho exceso de creencias del personaje y que somos el personaje y somos lo que nos pasa, es difícil ahí tomar decisiones o saber cuándo poner límites, o qué es, inclusive es difícil saber qué es un límite, porque estamos tan como perdidos en nuestro interior, pero el interior del personaje sin ir realmente al interior de nuestro ser, que a veces, por eso les preguntaba antes, el tema de cómo puedo tomar decisiones de alguna manera un poquito más acertadas que me acerquen. Dijeron, la primera es la respiración, que para mí es súper importante, porque la respiración te conecta, pero la gente asocia eso como algo que no funciona, como, si respirar no es nada, pero no es respirar como cotidiano, es sentarse a respirar un rato, como mínimo, no sé, unos 5 o 10 minutos, y ahí cambia la cosa, pero es hacerlo de verdad. Y es como que le dedicamos más tiempo a lo que nos hace daño que a lo que nos hace bien. Entonces ya con ese punto de partida es difícil que yo pueda poner un límite basado en el amor, porque primero no me estoy valorando a mí mismo, porque estoy decidiendo hacer algo que me está siendo contraproducente, y lo elijo como parte de mi vida y le doy tiempo, espacio, horas, y a lo que realmente me puede nutrir y hacer bien, lo pienso como algo que es absurdo y que no funciona. Ahí es el punto que creo que todos los humanos hemos llegado alguna vez, y es al punto ese de catarsis, ¿no? De no puedo más con la vida. Que eso le sucede a muchas personas, nos ha sucedido a muchos y seguirá sucediendo porque es la vida tal cual. Claro, ahí es la bendita rendición, el rendirnos a lo que estoy viviendo, no a tirar la toalla, sino a cuál es mi situación actual, pero como si estuviésemos hablando con un amigo y él nos contase todos los problemas que tiene, porque cuando lo vemos desde nuestra parte de observador, es como que viene más claridad. Cuando estamos en el centro de la tormenta, cuando somos el ojo del huracán, es imposible ver luz, es un caos continuo. Por eso la rendición, el rendirnos a lo que estamos viviendo y a permitir escuchar todo tu cuerpo, permitir escuchar todas esas voces, el sentir, porque muchas veces nos hemos desconectado desde ese sentir de las emociones. Como decía Gorka, íbamos cimentando y poniendo capas y capas, y tú tira, porque nos han enseñado en la vida que hay que sobrevivir. Y ahí es cuando estamos en el piloto automático y salen todos los personajes, salen todas las máscaras, porque solo necesita flotar en esta vorágine de vida que nos hemos metido, que nos han metido la sociedad, que lo que queramos decirlo, ¿no? Porque no es que busquemos culpables, sino necesitamos resolverlo en nosotros mismos. Y para poder hacer eso es aceptar la realidad que estás viviendo, que ahora mismo estás en medio de una ruptura, que estás en medio de un duelo, que estás en una pérdida de identidad, porque todos tenemos que perder como nuestra identidad para poder volver a reencontrarnos. Es aceptarlo y asumirlo. Estoy en esa fase. Cuando de verdad lo aceptamos sin máscaras y es como que nos desnudamos delante de nosotros mismos, es cuando le podemos poner remedio, porque si no simplemente vamos parcheando hasta la próxima etapa de caída, y claro, cada vez que caemos es más profundo y más profundo, y luego la gente dice, no, es que yo ya he estado en la noche oscura del alma, y es como, no, es que te quedan 25 noches más de oscuras del alma, porque no es que solo haya una. No era solo una, claro. Claro, la primera era como que ibas bajando un poquito y luego ibas viendo que había más capas, pero claro, tampoco se trata de asustar o decir que esto va a ser siempre ir en el fango o en el barro, sino que cada pieza que hemos descubierto que estaba rota tenía un brillo, tenía una luz,
tenía una chispa de energía que hemos olvidado de nosotros mismos. Y esa quizás sea la clave en la parte de la rendición, poder encontrarnos a nosotros mismos, porque nos hemos olvidado de todo, siendo el eje principal de toda nuestra vida. Vamos a trabajar, cuidamos a los niños, a las parejas, a las amistades, limpiar el hogar, las tareas que hay que hacer, y somos como el eslabón que va uniendo y pegando todo para que el engranaje pueda funcionar, pero no nos damos cuenta de que necesitamos parar. El otro día, no me acuerdo ahora dónde compartimos también, que sería necesario el volver a ese aburrimiento que teníamos cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque en ese aburrimiento puedes crear. Claro. Es en ese vacío de no hay nada, tengo que construir algo. Y eso muchas veces también nos da mucho miedo, porque nos han hecho creer que no somos capaces de hacer un montón de cosas, y son esas trabas que tenemos. Entonces el rendirnos y aceptar la verdad del presente nos va a ir haciendo que se enlace el pasado, que ha sido muy repetitivo, porque si todos miramos nuestra vida atrás, ha habido patrones que se han repetido con o una misma persona o con otras personas, y siempre caemos en lo mismo o estamos repitiendo ese patrón, porque no lo soltamos, porque creemos que hemos superado ya esa situación con esa persona, con ese conflicto, pero luego si vuelve es porque el conflicto realmente estaba en nuestro interior, en lo que opinasen los demás, en lo que juzgasen los demás, y no en la aceptación de la calma y de la paz interna de soltar el resultado. Es como yo actúo, como ha dicho antes Gorka, con esas virtudes, ¿no? Pues, con la honorabilidad, con la sinceridad, con la humildad, y no quiere decir que actuando todo desde ahí va a ser todo maravilloso y va a salir todo perfecto, porque hemos venido a un plano en materia a experimentar todas las partes que tiene, y de ahí tenemos que conocer todas las emociones. Entonces es rendirnos para poder vivir y dejar de sobrevivir, sino disfrutar de cada instante y apreciar los minutos que tenemos de soledad o de silencio para reencontrarnos con nosotros. Sí, además es muy importante lo que has dicho, porque todas esas veces que miramos atrás en nuestro pasado y nos damos cuenta de que hay patrones que siempre se repiten una y otra vez con situaciones o personas, es algo que no hemos resuelto, como hemos comentado antes, que es algo que se ha enterrado, y eso concretamente se queda, digamos, como una adherencia de una memoria residual dentro de nuestro cuerpo causal. Y claro, por la interconexión que hay entre nuestros cuerpos sutiles, eso luego se va derivando, se va filtrando esa memoria a nuestro cuerpo mental, que es lo que sigue haciendo el run en nuestro interior, que nos va montando películas nuevas, y al final esa resonancia también mental acaba haciendo mella en el cuerpo emocional, porque claro, la mente realmente es la que comanda las emociones. Depende de lo que pensemos, vamos a sentir de una forma u de otra. Entonces, claro, nunca vamos a salir de esa rueda hasta que no seamos conscientes y tengamos al menos la capacidad de poder observarnos. Y como hemos mencionado antes, esa propia respiración, que lo hacemos en piloto automático, porque si no nos ahogaríamos, todo lo demás lo hacemos también en piloto automático. No nos damos cuenta de que somos autómatas. Somos autómatas con programaciones, con tareas, con responsabilidades, pero no vivimos. Simplemente estamos sobreviviendo con unas programaciones que nos llevan a, pues como ha dicho antes Jessica, a ir a buscar que si los críos, el trabajo, el no sé qué, y al final que sí, evidentemente estamos inmersos en este sistema y hay cosas que son ineludibles, pero tenemos, como bien has dicho antes, que buscar un momento para nosotros, porque luego encima nos empezamos a llenar de todas las cosas que nos sacan del eje, y encima le damos la importancia porque no somos conocedores de lo que, y no asumimos lo que verdaderamente somos. Y ese observador del que hemos hablado antes, esa capacidad de poder observar cuando tenemos un punto de vista más elevado,
lo que hace es proyectar toda su energía y todo su poder a aquello que está observando. Y de una manera inconsciente le estamos dando todo el poder a aquellas cosas que nos sacan del eje, que nos descentran, que nos enfadan, que nos entristecen, que nos llenan de miedo, de culpa, y no salimos de esa rueda. Entonces, por eso es tan importante tanto conectarnos con la respiración, con una respiración consciente, porque lo hemos escuchado muchísimas veces en todo lo que se refiere a la espiritualidad. Pero ¿qué significa la espiritualidad? Ser espiritual significa ser consciente de su propia respiración, es decir, que está conectado con todo, porque todo comenzó con una respiración. Y cuando empezamos simplemente a respirar, a percibir cómo entra el aire dentro de nosotros, empezar a imaginar que es como luz que nos va encendiendo en nuestro interior, sentimos cómo se va expandiendo esa luz, que podemos llevar la atención a diferentes partes del cuerpo, ver cómo se van iluminando esas zonas que estaban oscurecidas y luego después exhalarlo poco a poco, sintiendo que vamos liberando todo aquello que nos sobra, que lo vamos transmutando, ser conscientes de ese ciclo de vida que nos está dando la oportunidad de poder estar aquí en cada instante, ¿no? Y no le damos ni apreciamos el valor que tiene, que es una conexión con nuestro origen. Simplemente con el hacer eso nos va a ayudar a empezar a bajar ese nivel de cortisol y al menos empezar a elevar esa parte consciente y esa parte observadora. Y ahí podremos observar pues situaciones en las que nos hemos enredado, en las que le hemos dado un poder que no se merece y empezar a darnos ese poder a nosotros cuando empezamos a mirarnos. Sí, total, y cuando decían eso de que cuando éramos chiquititos nos aburríamos y lo hemos perdido y surgía la creatividad, ahora en esos momentos en vez de mantenernos aburridos y ver qué hacemos, está el amigo móvil. Y el móvil te saca de todo, cualquier sitio de donde pueda surgir la creatividad. Y es un poco, es una herramienta también, pero a la vez es como un arma de doble filo, porque claro, sí, te puede conectar con cosas que te puedan nutrir, pero a la vez te puedes meter en cualquier tipo de pantano. Entonces, claro, si encima estamos bajitos y elegimos ese mini momento que podría ser de autoconexión, pasarlo conectándonos con el afuera y inconscientemente envidiando o queriendo las vidas que tienen otros, por lo que salen todas las imágenes, ¿no? Que son imágenes y que en el fondo nosotros no sabemos cómo es la persona, pero parece que fuera no sé qué o súper idílico. Que está bien, no creo que sea algo malo, pero si al mismo tiempo eso lo podemos compaginar con darnos el espacio, porque simplemente a veces es un momento, no se necesita mucho. Estamos como a una milésima de una decisión que puede llevar 5 minutos de nuestra vida, que nos puede cambiar el resto del día. Y esos pequeños 5 minutos van sumando día a día y te puedes transformar en otra persona y empezar a sentir diferente. Yo creo que la persona que siente constantemente las mismas sensaciones como de desahucio o de ansiedad o de emociones negativas, entre comillas, porque también las emociones, entre comillas, negativas tienen una función, que si estás más conectado contigo mismo las trasciendes y creces cada vez más. Pero claro, si estás muy desconectado y encima te hundes y te crees todo eso, mamma mía. Pero, bueno, lo digo para recordarnos que nosotros somos muchísimo más fuertes que eso y que en realidad podemos conectarnos realmente con lo que somos. Y depende de nosotros elegir conectarnos. Creo que nuestro superpoder es elegir y la toma de decisiones. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Dónde voy a elegir? ¿Dónde voy a poner mi atención? ¿Dónde voy a poner mi energía? Y elegir un poquito conscientemente, aunque sea una vez al día. No sé qué opinan. Totalmente. Sí. Y sobre todo tener la responsabilidad de ser constantes con eso. Que hay veces que necesitamos hasta ponernos una alarma en algún momento del día y que nos suene ahí pi, 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 y venga, este es mi momento. Pero ahora no va a ser una tarea, ahora no va a ser una obligación, porque muchas veces cuando nos proponemos el hacer este tipo de ejercicios o simplemente dedicarnos un tiempo, lo tenemos tan asumido y tan arraigado las tareas que lo consideramos como otra más. Y como siempre encima tendemos a dejarnos en último lugar,
pues es lo más desechable, es decir, es lo menos importante, porque de una manera inconsciente nos dejamos siempre en el último lugar y somos lo menos importante de nuestra vida. Lo más importante es todo lo demás. Tenemos que cambiar ese rol y sobre todo hacerlo desde los niños, como hemos estado hablando, de esos niños en los que tenían la oportunidad de aburrirse en el pasado, porque como han comentado por aquí en el chat, sí que es verdad que ahora pues con el tema de los móviles pues está siendo algo más complejo, que pues bueno, ese tipo de distracciones pues bueno, están siendo un poquito desastre. Pero es con esos niños con los que tenemos que conectar, es decir, con el goce, con el disfrutar, con la inocencia de ir a indagar en nosotros, de descubrirnos, de tomarnos como si fuera un juego de detectives, de averiguar qué es lo que hay en nuestro interior, de empezar a desenmarañar todos esos nudos que han habitado en nuestro interior y dejar de ver como una obligación y empezar a verlo como un verdadero regalo que muchas veces nos ha ocurrido, que nos dicen algún alumno, nos ha podido llegar a decir en algún momento: joder, es que hoy la verdad es que he tenido un día de perros y es que no tenía cuerpo para hacer, yo qué sé, la integración o lo que sea. Pero es que precisamente en el peor de tus días es el mayor regalo que te puedes dar, porque es la oportunidad que vas a tener para poder liberar precisamente todo eso. Entonces, tenemos que darle la vuelta a eso y empezar a ver esos momentos, tener esa constancia y ver esos momentos de dedicación hacia nosotros mismos, no como una obligación o como una tarea, sino como un verdadero regalo que nos podemos ofrecer. Sí, y algo también que me ha gustado que has comentado, el hecho de todas las emociones de densidad, de ansiedad, de tristeza que tenemos, que claro que son útiles, porque si recordamos en la historia y en la actualidad, las mayores obras de arte generalmente han sido en momentos de catarsis de las personas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona está en ese bache, en esa oscuridad, que también tenemos que observarnos y detenernos en ella para poder ir alumbrando todos los espacios de nuestro interior, surgen muchas obras de arte, porque la mayor creación ya habita en nuestro interior. Entonces, el permitir materializar las emociones es algo que quizás deberíamos empezar a aprender ahora desde adultos, el sacar lo que estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, antes hemos hablado de todos esos pensamientos de densidad, de tengo que hacer, está sucediendo esto, este conflicto, ¿no? O cómo me siento, me duele el cuerpo, todo eso, el escribirlo, el pintarlo, el coserlo, el cantarlo, bailarlo, el hacer una expresión que salga desde el interior, porque, y sobre todo me gusta, nos gusta compartir mucho que sea algo en materia, ¿no? Pues el escribirlo en papel y boli, el dibujarlo, pintarlo. ¿Por qué? Porque así puedes verlo, puedes ver esa creación. Cuando quizás solo lo dejamos en los campos más etéreos, en ese pensamiento, es una turbina que no para, que no tiene ni principio ni final. En cambio, cuando tú vas sacando esos pensamientos, y pues yo qué sé, hoy me he levantado con un día de M, ¿no? Hoy el sol no sale, está lloviendo, he salido a la calle y me he tropezado, no sé quién me ha contestado mal. Bueno, pues si lo voy escribiendo y lo voy viendo fuera, es como que ya está fuera de mí. Puede ser un ejercicio muy banal o muy tonto a primeras, cuando te lo comparten, ¿no? Y dices, bueno, pero eso de qué me va a liberar o de qué me va a ayudar. Y es como, bueno, vete sacándolo fuera. Y luego, si quieres, ese mismo día, dices, a ver, hago conteo. Esto me ha sumado, esto me ha restado, lo que me ha sumado lo mantengo para poder conservarlo para otros días, y lo que me ha restado lo rompo, me hago conmigo mismo un ritual, lo quemo, enciendo una vela, me pongo un incienso, me relajo, me doy un baño, me calmo con el agua, pero buscar las herramientas, porque no van a funcionar todas,
para todos, porque cada uno somos diferentes. Entonces cada uno tiene que indagar, tiene que conocerse, y eso molesta mucho y incordia mucho, porque no es que te den, ahora tienes que hacer esto, luego el segundo paso, luego el tercer paso. No, cada uno tiene que aprender cómo funciona su cuerpo, tiene que ser amigo de su cuerpo, de sus pensamientos y de sus emociones, y eso sinceramente no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Estamos cansados de escuchar que no desde pequeños, de esa rebeldía que queríamos hacer de adolescentes, que luego muchos es como que dicen que siguen pagando las consecuencias o poniendo remedios de todo lo que hicieron, y luego todo lo que no se ve de vidas pasadas. Y es como, no veas tu vida como una tarea a resolver, sino como aceptar que hiciste lo que hiciste en cada momento, porque es lo que te salió del interior, lo que tus programas, tus máscaras sintieron que era la mejor salida o escape, y ahora ponle orden, pon orden a tu vida. Si no, vivimos en el caos que se refleja en el exterior, y así está la humanidad, queriendo despertar, queriendo activar todas sus capacidades, todos sus dones, cuando no sabemos ni mirarnos al espejo. Y esa es la mayor reflexión que tendríamos que hacer, porque como una vez me llegó un mensaje de Miriam de Mandala de ¿para qué quieres ver si todavía no tienes ojos para mirarte? ¿No? Es como, claro, es que ¿para qué quiero abrir todas las capacidades si eso está ahí ya de mi alma? Ya lo sabe, ya conecto cuando me lo permita, pero el hecho es que no me permito ser ni descubrir quién soy, y entonces seguimos perdidos, queriendo que llegue una quinta dimensión, una sexta, porque cuando llegue la quinta será la sexta, la séptima, y es como, ¿y de qué te sirve si todavía no sabes vivir dentro de tu cuerpo, ni en las 4 paredes que es tu hogar, ni en tu familia, ni en tus amistades? Entonces, por eso la necesidad de unificarnos primero en nosotros mismos, para luego poder compartir o expandir ese amor que somos, pero que lamentablemente no recordamos. Y claro, todo el mundo está esperando desde hace años esa quinta dimensión, como quien está esperando que llegue el verano. Y eso no es... es evidente que se va a hacer un salto de octava dimensional no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Es decir, todo lo que está en una frecuencia por esa ley de evolución tiene que hacer un salto hacia un nivel evolutivo superior. Claro, evidentemente cada cual va, digamos que va a continuar desde donde lo ha dejado, pero claro, ese cambio que todo el mundo realmente está esperando, cada uno tiene que ser ese cambio en su interior. Estamos esperando algo y ese algo no somos más que nosotros. Estamos esperándonos a nosotros mismos. Pues dejemos de esperarnos y empecemos a ser, que esa es la cuestión. Sí, pero a veces estamos tan cansados que esperarnos a nosotros mismos es como, che, ¿cuándo llegan? No llegan nunca. Y solamente tiene que ir de la habitación a la cocina o de la cocina al comedor, pero es un montón. Pero sí, yo qué sé. A mí me gustaría, de alguna manera, compartirle a la gente, o que compartamos en general, que no pasa nada, pero que a la vez pasa todo. Porque es que está pasando todo al mismo tiempo, pero es como que le damos prioridad a lo que no, y nos ralentiza un montón, y encima nos frustra y nos hace sentirnos mal con todo, y toda la culpa la tiene la sociedad. Es un caos, la 3D es un quilombo total, es un lío, vale, pero ¿y por dentro cómo estás? ¿Estás resonando en ese mismo lío y todo el tiempo ves lío? ¿O por dentro igual lo puedes transformar, transmutar, y a lo mejor tu interior es diferente al caos de afuera? Entonces creo que es un poquito eso, ¿dónde voy a poner el foco? ¿Dónde me voy a enfocar? Porque sí, con lo de la quinta dimensión está todo el mundo con el reloj esperando, ahora que llega una nave, que llega no sé qué, y siempre afuera, afuera, afuera. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué sería ir adentro? Porque todo el mundo dice, no vayas a la afuera, ves adentro. ¿Pero qué es ir adentro? Porque me imagino, ¿no?, que todo el mundo se lo preguntará. ¿Qué será ir adentro? El escuchar tu silencio sería como lo más resumido. Claro, escuchar el silencio es donde se te abre la puerta
a conectar con la verdad que habita en tu interior. Pero como he dicho antes, es incómodo encontrarnos con nosotros mismos. Y hablo solo de esta existencia. No nos vayamos más lejos, ni a esto ha sido de los ancestros. No. Desde que tienes recuerdos en tu vida, ¿qué es lo que recuerdas de felicidad? ¿Qué es lo que recuerdas de dolor, de tristeza? Ese ir adentro es poner en orden todo eso que no hemos querido preservar en nosotros, ni guardar, porque además los humanos somos un poco tontos en el sentido de que lo que no nos gusta lo queremos esconder, pero lo tenemos ahí presente todo el día. Y es como que nadie se entere de esto, que nadie toque esta tecla, que nadie haga nada de esto. Y nos desgastamos tanto en ocultar lo que hemos vivido por quizás dolor, vergüenza o rechazo de nosotros mismos, que hemos quitado espacio de los momentos bellos, de agradecimiento, de felicidad, de gozo, de juego, que esos los hemos diluido incluso, porque no hemos sabido darle valor. Entonces, el ir adentro es encontrarte y recordarte con todo eso, con lo bueno, con lo malo, sabiendo que ni era bueno ni era malo, sino que eran experiencias que todavía no sabías unificarlas o armonizarlas en tu interior, y que por eso las has catalogado y les has puesto una etiqueta como una losa, que ahora las llevas a rastras, como los fantasmas esos, los dibujitos que llevan ahí la bola detrás, y lo llevamos así porque no queremos soltarlo, y además nos creamos nuestro personaje o nuestra identidad en base a defender eso, y nos convertimos en guerreros porque tenemos que luchar contra todo el mundo, porque tenemos que salvar a todos, y lo único que queremos es ser cualquier cosa menos esa desnudez en el espejo con nosotros mismos, con acepto mi cuerpo en este instante como está, con sus arrugas, con su grasa, con su movilidad, con sus canas, con todo lo que es, porque es lo que soy. Y si no me acepto yo, nadie va a poder aceptarme, porque yo mismo estoy provocando un rechazo. Y ese rechazo es la onda o el eco que va a generar en el exterior. Y entonces voy a ver solo reflejado, como tú decías, en las redes sociales o en la sociedad, lo que me hace de menos a mí, de ay, yo no tengo esto, ay, yo no soy esto. Cuando podríamos ver la belleza en cada ser, y si quizás a uno mismo no se ve, ¿por qué no empezar también a aquellas personas en redes que nos nutren, que nos dan un aliento de esperanza, que nos dan una caricia? ¿Por qué no dejarles unas palabras de gracias, me has ayudado? Porque en las redes, por ejemplo, el hate es a la orden del día. Esos tienen el dedo súper rápido para escribir todo, pero en cambio para demostrar el gracias por estas palabras que has compartido, me han ayudado a que mi día sea mejor o me han inspirado a crear esto, eso no lo hacemos, eso lo guardamos, lo escondemos, y es porque no queremos que nadie se entere de lo que hacemos, ni por una parte ni por otra. Pero el generar odio o el no estoy de acuerdo o el enfrentamiento es como que nos llama más, y ese no es el camino de la humanidad ni la espiritualidad, sino es la separación total, interna y externa. Sí, y simplemente es que hemos olvidado de que nosotros, cada uno de nosotros, somos los protagonistas de nuestra propia historia. Pero claro, también esas estructuras, esas programaciones nos han condicionado a pensar que eso se considera egoísmo, y eso no es más que otra programación, es simplemente conexión y amor propio, es decir, ser consciente de lo que eres y que todo el escenario que te está rodeando, sí, evidentemente es una realidad, pero es el espacio que te rodea. Y como hemos mencionado que el espacio es una caja de resonancia y tú eres el que está resonando, siempre te va a ir devolviendo aquello que tú no eres consciente de ver dentro de ti. Para eso tenemos el espacio que nos rodea.
aquí en la Tierra o cuando miramos a cualquier lado, porque nos refleja aquello que no somos capaces de ver. De hecho, ese es el propósito realmente, es el propósito del ser, el llegar a conocerse en el espacio en el que le rodea, a través de las experiencias. Y cuando hablamos de la ley de la equivalencia o la ley del espejo, por ejemplo, pero yo no me reflejo en las injusticias que veo, o sea, esa barbarie que veo en las noticias o que tanto me saca de quicio, no, pero te está reflejando cuán injusto eres contigo mismo por bajar tanto tu vibración al envolverte en esas injusticias. Entonces es simplemente el saber enfocar aquello que nos viene de fuera hacia nosotros, no estar todo el rato focalizados en lo que estamos viendo afuera. Eso es el ir hacia adentro. El tomar la información de afuera como una referencia o una ayuda para poder llegar a comprendernos a nosotros, porque nos podemos tirar toda una vida mirando a las estrellas y nunca vamos a poder conectar con absolutamente nada si no miramos adentro de nosotros. Porque dentro de cada uno de nosotros existe un universo completo, pero es literal, es un universo único, porque cada uno de nosotros ha tenido una trayectoria única de fragmentación del alma, cada uno ha tenido una perspectiva única del universo, por lo tanto cada uno ve el universo de una forma única y diferente. Y dentro de cada universo interno, ahí es donde se esconde nuestro ser. Entonces, cuando somos conscientes de que somos, digamos, como un proyector cuántico que simplemente está proyectando, pero que lo de afuera no es más que el escenario donde se está realizando la proyección para que podamos ver la película y podamos entenderla, podamos entendernos, es cuando vamos a ser conscientes de que eso es lo que significa el ir hacia adentro, el que todo aquello que nos mueva algo del exterior tiene que ver con algo que tenemos que mirar en nuestro interior. No significa que sea lo mismo, porque lo que tenemos que dejar de darle la atención y el poder es precisamente a lo de afuera, es simplemente observar qué es lo que se despierta en nuestro interior y ocuparnos de ello. Sí, total, y también de alguna forma para mí ir al interior es como ver lo que me une con las cosas que veo también, ¿no? Porque casi siempre competimos, o uno es mejor, otro es peor, y siempre la dualidad es como rivalidad. Y una competición interna, creyéndonos que somos buenos, pero ese bueno es como siempre mejor que el otro, pero no se dice que es mejor, pero se piensa mejor. Y es raro porque en el fondo, si yo quiero mejorar y me quiero mirar de verdad, no tendría que querer competir con nadie, porque la competición es como algo absurda, porque en todo caso puedo competir si quiero disfrutar del juego, pero no ganarlo. Porque si en el fondo tengo que ganarlo, imagínate que juego una carrera, ¿no? En una maratón, yo qué sé. Si gana uno, si la maratón es de 100, pierden 99. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Voy a disfrutar y me van a dar una medalla por ganar? ¿O voy a haber disfruto de la medalla o disfruto de la carrera? De las dos cosas, porque es como que en el fondo todo es competencia, 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 y voy a hacer lo que haga falta para ganar. Y si ese haga falta es hacer daño a los demás, pensarles mal y sentirme encima yo mal porque tengo una educación religiosa que me dice que no puedo hacer eso, pero lo hago y me cargo de culpa, estoy en un círculo vicioso rarísimo. Entonces confundo, creo yo, un montón de cosas de lo que es realmente ir a mi interior y darme cuenta de qué quiero mirar. ¿Qué tengo que sentir? ¿Las emociones? ¿Lo que está pasando? ¿Mi día a día? ¿Mi hijo? ¿Mi esposo? ¿Mi casa? ¿Mi trabajo? ¿Es por dinero? Tengo que tener dinero. Sí, porque hay gente que dice, cuando consiga el tener una estabilidad económica voy a poder desplegarme en todo lo espiritual, porque si no puedo comer, ¿para qué voy a entrar en lo espiritual? No tiene sentido. Y hacen como unas cosas ahí medio extrañas, que creo que está todo unido y es como darte prioridad en la vida a lo que realmente te haga sentir que funciona o que te da sensaciones que te puedan aportar algo real, ¿no? Pero es como un poquito competencia, lo mismo. Si estoy en el dinero, no estoy en la espiritualidad. Si estoy en el fútbol, no voy a estar en el tenis. Y es como una cosa de que siempre hay que estar en un bando, ¿no? Si estoy en Instagram, no estoy en TikTok. Y cosas de esas, no sé, es como muy claro todo, pero es como muy... Es que realmente esa es la base de la polaridad, de tener que posicionarnos en algo.
ahí está la separación, porque si no estás conmigo, estás contra mí. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. Y la gente también tiende a quien ve a posicionarles también en un sitio, en un bando, que si ahora, y me refiero dentro de la espiritualidad también, que si han hablado con este, ahora ya son como... y empiezan a montarse unas películas. Sí. Y si es que esa no es... evidentemente cada uno tenemos pensamientos únicos, tenemos convicciones o características que nos diferencian de los demás, porque cada uno somos un aspecto único, pero todos somos parte de ese todo original. Es decir, todos partimos de ese mismo origen. Por lo tanto, para que todas esas piezas del puzzle puedan volver a encajar entre sí, tenemos que ser conscientes de eso mismo, de que siempre va a haber algo que nos diferencie del que tenemos al lado, pero evidentemente siempre también va a haber algo que nos una a todos, absolutamente a todos. Y claro, por esas heridas también de reconocimiento, por lo que estabas hablando, de esa competencia, de que no estoy conforme con lo que yo tengo y me comparo con el otro y quiero ser como el otro, ahí es cuando no somos conscientes de eso mismo, de que cada uno somos una piecita esencial, cada uno con su propia verdad. Cuando dejamos de tratar de ser genuinos y porque no hemos llegado a tener la valentía de mirar dentro de nosotros y nos pues empezamos a ver a otra persona y queremos ser como la otra persona, nos estamos saliendo de nuestro propio camino y es como que esa piecita donde debe estar abandona su lugar para completar esa totalidad y se quiere solapar encima de otra pieza para ser como ella, pero es que no es su lugar. Entonces, es simplemente tener en cuenta que todos tenemos siempre, vamos a tener una característica que nos va a diferenciar del resto, pero que todos nos necesitamos de alguna manera y todos tenemos que buscar ese punto de unión entre todos para poder tener esa, digamos, esa unión o poder llegar a esa unidad, porque en el fondo, desde la parte más densa que existe en este universo hasta la parte más lumínica, en el fondo todo partió de un mismo origen, de esta misma creación. Por lo tanto, no vamos a poder trascender esa dualidad, al menos hasta que no aceptemos eso, que no aceptemos de que todos somos parte del todo. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar en términos de unidad y empezamos a transmutar esa dualidad. Y la comparación y la competición nos la han metido tan arraigado desde pequeñitos. De hecho, casi desde que nacemos, eres el hermano mayor, el segundo hermano, el último hermano. Tienes que hacer este rol. En clase nos separan, en clases nos ponen quién es el más listo, quién es el más alto, quién es el que canta mejor, el que mejor es en deporte. Nos enseñan esa competitividad porque el poder ha estado mal traducido, porque el poder era arrebatar al otro lo que tiene o estar por encima del otro, cuando el poder sería la expresión del ser como una manifestación de lo que eres, como una explosión de energía, no emplearlo para someter a otros. Claro, esto viene desde razas y demás historias, pero al final lo hemos hecho nuestro y competimos en clase para sacar la mejor nota, luego en las universidades, en los trabajos para el mejor puesto. Y es lo que decías, que hay mucha gente que es como, es que no tengo dinero, cuando tenga dinero haré nada, porque el dinero evidentemente es útil aquí en la Tierra y nos han creado esa necesidad. Pero si te pones a pensarlo bien, es un papel impreso que en sí tiene el valor que se le ha dado, pero no nos vamos a llevar nada de eso. Y en cambio nos quita la felicidad, porque de hecho imagínate en las herencias, cuando un ser querido falta, cómo se rompen las familias por avaricia, por codicia, por el poder. Y es como, ¿y dónde estaba el amor que os unía? ¿Dónde estaba el compartir? El todos éramos partes de una misma semilla que intentó crear
una rama del árbol para poder disfrutarla. Y eso es la tristeza que se nos ha quedado dentro como humanidad. Y cuando empezamos a estar en el mundo de los despiertos, seguimos haciendo juicios y decimos, ay, los dormidos. Es que no soporto estar con gente que no está despierta. Y es como, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué espiritualidad es esa? No, es que mis amistades no entienden nada de esto y no quiero saber más. Y es como, vale, entiendo que hay puntos que relacionas con personas se tienen que acabar por los límites, ¿no?, sanos, ¿no? Pero si te cae bien esa persona, si compartes, yo qué sé, me lo invento, el ir a ver el fútbol o ir de paseo o ir a la montaña o estar con los perros o yo qué sé, si compartes con alguien algo que te llena, que te llena de amor, de ilusión, de expansión, de calma, no lo vas a seguir haciendo porque no está despierto. Ahí estamos haciendo también una brecha sin ser conscientes inmensa y eso yo personalmente siento que no es el amor y que no es la espiritualidad, no es cerrar las puertas a todos los que no han despertado. Si todos hemos sido inconscientes y no hemos tenido ni idea de nada hasta que un día se nos ha encendido esa bombilla. ¿Por qué no ser ese fogonazo de luz que necesitan otras personas? No empieces a contarles razas y dimensiones y seres, porque te van a decir, venga, hasta luego. Pero háblale del corazón, de cómo se siente, de cómo está más allá del día a día. Eso es lo que siento que necesitamos como humanidad, en vez de tanta separación de quinta D, 3D. Eso al final es conocimiento y es poder, pero ¿a qué nos lleva? A separarnos. Sí, muchas veces también nos ocurre que esta creencia del despertar, de que uno, bueno, ya está despertando y sus seres queridos siguen pues atrapados en esta matriz de control de creencias del sistema, de papá sistema que provee y tiene la soberanía de toda la verdad. Claro, al final muchas veces pues se va con nuestra verdad, pero lo que está haciendo es atacar a la verdad de la otra persona, porque hasta que no sea consciente de la realidad, sigue siendo su verdad. Y vamos tratando de machacarla, y quizás ese no es su momento o está en su nivel evolutivo, porque hay, como hemos dicho muchísimas veces, hay personas que tras caer una vez con una piedra, pues ahí se hace consciente, vale, esta era la piedra, me estoy levantando, vale, bien. Hay gente que necesita caerse 500 millones de veces con la misma piedra para darse cuenta siquiera que había una piedra ahí, porque es necesario. Y no es que sea ni mejor ni peor. De hecho, cuantas más veces se caiga, muchísima más experiencia va a tener a la hora de levantarse, de apoyarse, del equilibrio, de la gravedad. Va a tener un dominio absoluto de levantamiento ante caídas con piedras. Y eso va a ser un bonito aprendizaje también. Pero cuando queremos sacar por el amor que tenemos a esa persona, no nos damos cuenta de que nos salimos de nuestro propio camino y estamos sacando del camino evolutivo de la otra persona. Y claro, ahí llegamos a una encrucijada en la cual decimos, pero es que estoy viendo como un ser querido está yendo a la deriva y quiero rescatarlo, quiero salvarlo, no le deseo eso a esta persona que tanto quiero. Y claro, es un conflicto interno que nos desgarra por dentro. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues al final bajamos la vibración y claro, en el fondo es el peor ejemplo que le podemos dar a esa persona que nos gustaría ayudarla. Por lo tanto, siempre decimos que la mejor ayuda que podemos dar a un ser querido es a través del ejemplo propio. Es a través de el responsabilizarnos y ocuparnos de nosotros mismos, de conectarnos con nuestra propia luz, de aumentar nuestra vibración, de ser felices con las cosas que a nosotros nos nutren, nos llenan, y que ese ejemplo pueda, en algún momento,
iluminar o dar una pista a esa persona para que se dé cuenta de que si se ocupa de sí mismo o de sí misma, pues también va a poder llegar a alcanzar eso. Entonces, el ser faro, pero desde una autorresponsabilidad, en el fondo es la mejor ayuda que se pueda brindar a la humanidad. Sí, totalmente. Y ahora vuelvo, pero quería decirte con respecto a lo que habías dicho del poder, el poder en realidad también es yo puedo, ¿no? Desde el pensamiento hasta la acción yo puedo hacer o crear o decir o no, o sentir, pero no es solo, a nosotros nos lo transformaron el poder en poder económico, no sé, medio extraño. Y la gente lo asocia con eso, el poder es como tener cosas, y no, poder es yo puedo. Pero bueno. Eso por un lado. Después con respecto a lo que decías de los despiertos, los dormidos y demás, también tiene que ver, y lo voy a poner sobre la mesa si quieren a ver qué opinan, sobre el tema de los con alma o sin alma, que también tiene que ver mucho con los despiertos y no despiertos, que también se arma un lío dentro del mundo espiritual, y de los que supuestamente están más despiertos o son más espirituales son los más haters con los que están menos despiertos o son menos espirituales. Entonces yo pienso, ¿qué nivel de espiritualidad tienes si estás odiando a personas que supuestamente no están despiertas? ¿De verdad estás despierto o despierta si estás pensando que los demás son tontos por no entender lo que estás diciendo? Y segundo, que sigue siendo rivalidad, ¿no? Como un debate. Voy a exponer esto y lo voy a defender a muerte. O sea, ¿qué sentido tiene? Seguimos en la misma. Si supuestamente el caos es la 3D y eso es lo que está reflejando el sistema, nosotros hacemos lo mismo en una supuesta quinta D. No lo comprendo. Claro, es esas partes que todavía no tenemos integradas en uno mismo y como tenemos conocimiento y hemos despertado de muchas cosas y nos hemos dado cuenta de programas, de creencias, que evidentemente a todos todavía nos quedan un montón por subsanar y por darnos cuenta, porque nadie encarnado tiene todo hecho, si no, no estaría aquí. Pero... Si hubiese tenido el premio de la muerte, que aquí encima nos vendieron, o sea, el premio es la salida, pero aquí nos han vendido que es como, cuidado, que todo está en relación a la muerte y que si te mueres, es lo peor del mundo, cuando en realidad, si te mueres cuando está contratado, sale por la puerta grande, pero bueno, perdón por cortarte. No, sí, es así, o sea, cuando ya tienes todo hecho, trasluces directamente, ¿no? Es como ya no tiene el sentido de la experimentación en la materia, que es para lo que bajan las almas a encarnar aquí. Pero es esa parte que, como hemos aprendido algo, queremos compartirlo, queremos expandirlo y que los demás lo hagan tal y como cada uno de nosotros lo hemos aprendido. Y es como, es que ese no es el camino, porque aunque la lección sea la misma para todos, va a haber tantas formas de llegar a ella como personas encarnadas en la Tierra. Y sí que es cierto que hay diferentes tipos de almas encarnados, ¿no? Tanto almas directamente bajadas desde yo soy, de la mónada, como almas creadas aquí en la misma Tierra. Pero yo me pregunto, ¿qué más da si sea una creación dentro de la misma Tierra o venga desde la fuente? Si al final, al ser una creación dentro de la Tierra, tiene una parte misma de la fuente. Y esa diferenciación es por la falta de reconocimiento que tenemos en nuestro interior. Entonces es como, no, yo soy semilla estelar. No, yo soy de la raza no sé qué. No, yo vamos, soy... Yo soy Cleopatra. No, es... Claro, pero es esa falta de reconocimiento en nuestro interior. Y sí que es cierto que hay almas que han sido creadas aquí. Y el que un alma creada aquí en la Tierra tome conciencia tiene un valor, no voy a decir más, porque si no ya entramos en las comparaciones, pero es el dicho o la frase que está del pienso, luego existo. Si tú conectas con tu esencia, puedes despertar y puedes salir y puedes ir incluso hasta la fuente misma. Entonces, sí que también es cierto que luego hay portales orgánicos, hay hibridaciones, hay un montón de cosas, pero eso también siento que nos está alejando del amor y nos está metiendo en un miedo constante, que es real. Sí, hay parasitaciones, hay implantes,
hay cadenas implantarias, hay un montón de cosas. Pero eso no sea un freno o un miedo a la vida, sino un tomar conciencia de por qué está sucediendo esto, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Cuidar nuestra alimentación, qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, cómo alimentamos nuestro cuerpo mental, que hemos estado hablando bastante, pero también cómo alimentamos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones. Es que son muchas cosas que todas llevan a lo mismo, al por qué y el para qué hacemos todo. Claro, la Tierra es un lugar de pesquisas genéticas y es un lugar muy especial porque es un planeta morontial y crístico. Es decir, aquí hay todo tipo de almas realmente. Y bueno, no tenemos más que echar un vistazo a la naturaleza, que realmente pues, proviene de muchos diferentes lugares, todo ese vergel y todo el tipo de especies que hay. Y con el tipo de almas lo mismo, es decir, sí que hay almas que son semillas estelares, hay almas que son almas exiliadas, es decir, del antiguo Maldek, de Capella, ahí tenemos casi todos los políticos, bueno, son sus verdaderos orígenes. Hay almas regresivas, hay almas rotas de guerras antiguas, hay almas creadas aquí, hay portales orgánicos, hay de todo. Pero algo bonito que tiene la Tierra y algo característico que tiene es que todo el mundo tiene la posibilidad de evolucionar aquí donde estamos. Y hay almas que tienen, digamos, pues un origen crístico, morontial, pues que como le ha pasado a mucha gente, pues que se ha perdido y en algún momento se reencontrará. Esto no hay un tiempo para ello. Y hay almas que se consideraban, o conciencias, o redes neurales, que se consideraban que estaban totalmente negativizadas y han llegado a un punto de neutralidad, de conciencia, de consideración, y están empezando a evolucionar. Entonces es simplemente lo que hemos estado comentando, que claro, hay muchos tipos de almas y lo más importante de todo es que aquí todo el mundo tiene la posibilidad de evolucionar. Y esto va a ser muchísimo más fácil, como hemos estado comentando, cuando nos hagamos responsables de nosotros mismos. Es decir, nos tiene que dar, evidentemente, no podemos ser impasivos porque somos humanos y evidentemente de alguna forma siempre nos va a afectar aquello que están viendo nuestros ojos, pero sí el capaz de ser un poco más neutrales en el momento en que dejemos de preocuparnos tanto por lo que pasa a nuestro alrededor e invertamos más tiempo en ocuparnos de nosotros mismos, porque es una tarea muy bonita, porque ahí es donde vamos a conectar con nosotros. Y sí, la verdad es que tristemente dentro de la espiritualidad es como que ha nacido un ego espiritual inmenso en el que tristemente se están despertando o reactivando muchos contratos digamos, bueno, religiosos, aunque hay mucha gente que se sale o cree haberse salido de las antiguas religiones, pero entra en el fanatismo y en la devoción y uno empieza, pues dentro de la espiritualidad, empiezan a absorber esa energía y esta es mi verdad, me tienen que seguir, me tienen que creer, A ver, esto simplemente es un sentir y compartir. Y esto es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que comprender que en este universo nadie está por encima de nadie y nadie está por debajo de nadie. Todos, absolutamente todos, desde lo más lumínico hasta lo más regresivo, en el fondo tenemos que vernos a todos en la misma línea porque todos hemos partido de un mismo origen. Y cuando comprendamos eso, podemos entender que cada uno de los que estamos aquí hablando podrían observarnos simplemente como si fuéramos unos instrumentos que están soltando notas musicales y la nota que a quien está escuchando le resuene, que simplemente que se la guarde, que se olvide absolutamente de nosotros, simplemente que se quede con esa nota que le ha resonado en su interior para que cada cual pueda llegar a componer la propia melodía de su alma. Entonces, ahí es cuando tenemos que dejar de seguir a absolutamente nadie y simplemente ser fieles a nosotros mismos.
que tenemos un gran abanico de posibilidades en el cual nos puede estimular o nos puede ayudar a llegar a conocernos mucho mejor. Pero no nos casemos con nadie, porque ahí es cuando vamos a empezar a ceder nuestro poder y nuestra energía. Bueno, yo me casaría con alguien, Gorka, con uno mismo. En todo caso, si me tengo que casar con alguien, me caso conmigo mismo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es como que, de alguna forma, es como que creemos que podemos tener una licencia de tratar o pensar mal a alguien porque no tenga alma o porque no sé qué, o sea, un alma diferente. En el fondo, ¿qué estoy aprendiendo, no? ¿Qué vine a aprender? Si vengo a trabajar el amor y a descubrir que vengo a aprender a amar, el que quiera creer en eso, porque yo que no lo comprendo, pero bueno, seré muy, muy tonto. Con respecto a lo otro, la sociedad y lo impuesto, ¿está impuesto o es parte del juego? ¿Qué opinan? La ¿Se sociedad entiende tiene la un plan. pregunta? Sí, la sociedad tiene un plan y realmente es que la humanidad no avance, no evolucione. O sea, los que gobiernan quieren el trozo más grande del pastel y que a los demás no les llegue nada. Con lo cual, lo que están haciendo es perpetuar esos programas, esas creencias y limitar la experiencia del humano para seguir teniéndonos sometidos y enfrentados, que es el juego que quieren seguir manteniendo para poder dividirnos. Y si nos dividen, otra vez han ganado. Perdona, Jessica, te quería preguntar, perdón que te corte. ¿Y qué sería el pastel? Si se quieren quedar con la parte más grande del pastel, ¿qué sería el pastel? Aquí los humanos encarnados que están como gobernantes es el poder económico, porque es lo único que pueden llegar a tener. Detrás de esos humanos hay entidades y lo que quieren es nuestra energía, nuestro fractal de alma. Claro, Vale, lo que quieren entonces, es ese sustento, esa luz, porque aquí la eterna rivalidad en las creaciones, en las dos diferentes tipos de creaciones que ha habido en este universo para llegar a esa dualidad, claro, se salió de la propuesta original, es decir, lo que es la parte más densificada se densificó tanto que se salió del plan original. Entonces, hay una parte que tiene la misma esencia del creador, y su propuesta o su propósito es llegar a conectarse consigo mismo. Y la otra parte que no tiene esa esencia es la de conquistar el afuera a través del poder, del sometimiento. Y claro, llegan a un punto en el que no se puede evolucionar más. Entonces, lo que tratan es de, digamos, de arrebatar esa luz, porque aparte, cuando se modula en base a emociones densas, aparte de ser su propio sustento energético, pues bueno, hay un plan de hibridación para que se pueda anclar nuestra parte en ellos y que puedan llegar a evolucionar más. Es una eterna guerra que ha habido en este universo desde hace mucho tiempo. Las guerras, la guerra de Arconis, las guerras de Andrómeda, la gran guerra de Orión. Ha habido muchísimas guerras a consecuencia de esto. Y en cuando se detuvo la gran guerra de Orión, nosotros estamos dentro de la zona neutra y ha habido pues varios planetas que han quedado en exilio y, digamos, en cuarentena, entre comillas, con barrera de frecuencia. Claro, se han seguido, digamos, manipulando por este tipo de facciones. Y se sigue haciendo a día de hoy, a pesar de que estamos llegando a un momento en el que se está tratando de que todo esto llegue a evolucionar de alguna manera. Por eso también esta aceleración de este salto cuántico, por eso se están acelerando los tiempos, para que se pueda dar cuanto antes. Pero claro, nos ponemos a pensar así y decimos,
vaya, qué malos son, fíjate lo que nos están haciendo, qué tal y cual. Y es ahí cuando seguimos totalmente desempoderados. Es decir, no somos conscientes del verdadero poder que tenemos, de la luz que nos habita en nuestro interior, de que somos un fractal de un ser que es co-creador. Entonces, claro, en el momento en que nosotros dejamos de preocuparnos, de seguir transmitiendo nuestra atención hacia ese escenario que si nos damos cuenta y somos un poquito listos, lo que mayor tratan, o sea, lo que siempre tratan de hacer es tratar de convencernos de escenarios que no nos gustan nada, de que nos incomodan, pero porque son conscientes del poder co-creador que tenemos, de que si nosotros estamos siempre pendientes de los problemas que hay, no, de una manera inconsciente nosotros estamos cediendo nuestra energía y nuestro poder para que pueda llegar a manifestarse todo eso. El momento en que dejamos de preocuparnos y empezamos a ocuparnos de nosotros mismos, empezar a hacer nuestra vida sin miedos, sin culpas, simplemente disfrutando y sobre todo honrando cada momento que vivimos y teniendo gratitud por cada aliento que damos. Ahí es cuando vamos a construir nosotros y cuando vamos a poder trascender toda esta situación. Porque sí que es verdad que miramos afuera y evidentemente no es algo que haya dependido de nosotros. Y encima es algo que siempre tratan de convencernos de que todo es culpa nuestra, a través de las religiones, ahora con el clima o con lo que sea, todo es culpa nuestra siempre. Nosotros somos los culpables y nosotros somos los responsables de todo lo que está ocurriendo. Evidentemente no somos los culpables de estos escenarios, pero de una manera inconsciente sí que seguimos sosteniéndolo porque no somos conscientes del escenario real que nos rodea y sobre todo no somos conscientes ni conseguimos afrontar ni asumir qué es lo que somos verdaderamente, que somos parte de una divinidad que es co-creadora. Y cuando empezamos a asumir esa responsabilidad es cuando cada uno desde nuestra pequeñita parte vamos a ayudar a cambiar todo ese escenario. Y simplemente es ocupándonos de nosotros mismos. Sí, total, pero con respecto a lo que decías al principio del pastel, ¿no? Vuelvo al pastel. Sí. Que me quedé con ganas de ir a un cumpleaños. No, a ver, que en el pastel ese, si nosotros queremos también el pastel, si ellos se quieren quedar con la gran parte, nos significa que de alguna manera nosotros también queremos una porción de ese pastel. Pero realmente nosotros queremos esa porción de pastel, nosotros queremos lo mismo, queremos poder económico, venimos a tener una super casa, el super coche, el super trabajo, el hijo, el perro, o sea, todo el plan que está ahí como escrito, ¿venimos a eso o venimos a evolucionar de otra manera? No digo que eso esté mal, lo otro, lo anterior, cuidado. Simplemente es algo que se expone, pero es eso y ya está. Y la realización en la vida es tener bastante dinero o hay otra cosa. Porque en el fondo, ¿qué me mueve, no? En el fondo, ¿qué me mueve a mí? ¿Qué mueve mis hilos? ¿Qué mueve mi vida? ¿Qué me hace querer ser mejor persona o qué me hace querer ser peor persona? Lo que mueve a los humanos es la tranquilidad. Y claro, nos han vendido que el dinero es lo que te da la tranquilidad y la seguridad. El tener tu hogar, el tener tus cosas guardadas, protegidas, el que tu hijo esté bien, el que la pareja esté bien, que todos tengan salud. Claro, toda esa es la utopía que nos han vendido y a través de ello es como nos han engañado y enganchado a ese dinero. Pero claro, el valor de las cosas se ha perdido, se ha desvirtuado totalmente. Porque antes, cuando no existía el dinero, había el trueque. Yo necesito comer, tú me das pues, los productos de la huerta y yo te ayudo a arreglar tu casa que se ha roto. Claro, el valor era muy diferente. En cuanto apareció el dinero, es cuando se distorsionó todo. Y cierto es que ahora mismo no puede desaparecer el dinero porque sería el gran caos de toda la humanidad y bueno, sería un destrozo inmenso. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que la paz interna o ese trozo del pastel es cuán feliz soy y qué es lo que necesito, evidentemente. Porque lo que necesito aquí, en base a la creencia humana, es todo lo material. Pero si vamos a la consciencia universal, lo que necesito es
estar en paz conmigo mismo. Y hay gente que teniendo todo el dinero del mundo es infeliz. Y hay gente que no teniendo nada consigue disfrutar de instantes que para la gente que está en búsqueda de ese dinero sería como, ¿qué estás haciendo? Entonces es la distorsión que nos han generado en nuestro interior y las necesidades que nos han creado. Evidentemente cualquier persona que esté encarnada tendría que tener su hogar, tendría que tener un plato de comida todos los días en la mesa, pero nos han separado tanto, nos han dividido tanto, que nos han enfrentado en países, nos han puesto fronteras, nos han puesto monedas, nos quieren poner trabas para viajar y para todo. Y todo eso no lo hemos elegido los humanos que no tenemos ese pastel grande, sino que son solo unos pocos para poder seguir gobernándonos. Si toda la humanidad o todas las personas de un mismo país dijesen hasta aquí y soltasen esas creencias de derechas, de izquierdas, de ideales, y simplemente se basarían en lo básico que necesita un humano para ser feliz, el cubrir esas necesidades y derrocar todo lo demás, sería muy diferente. Pero es muy complicado ahora porque lo han hecho muy bien y nos han enfrentado tantísimo que no estamos ni de acuerdo en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la calma. Por eso digo que, o al menos yo siento como Jessica, el llegar a una 5D ahora mismo, de la noche a la mañana, como se está planteando, es una utopía. Porque hay muchas diferenciaciones de clases, de niveles. No es real. La realidad es lo que vamos a ir sembrando cada uno de nosotros. Que la vibración de la Tierra está subiendo, sí. Que cada vez más personas se están despertando, sí. Pero realmente en el planeta Tierra estamos llegando a un gradiente suficiente para derrocar a los que nos han enfrentado. Si somos sinceros todos, no. No, y encima más con lo que quiere... todo... Ay, perdona, Jorge. Sobre todo también conectándonos con nuestras memorias álmicas de más allá de la Tierra, hemos podido ver que digamos lo que es el dinero, la economía y la política en los otros diferentes planetas es lo que ha traído la esclavitud, y han sido sistemas draconianos que ha sido simplemente para poder separar, para poder clasificar y para poder gobernar sobre un planeta y extraer el sustento vital que han querido también, a base de creencias, de religiones. Eso es algo que está instaurado en este planeta, es el sistema en el que vivimos, y simplemente tenemos que buscar la armonía en nuestras vidas, dentro de un nivel, y esto me refiero a que no va a haber nada externo realmente que nos vaya a producir la felicidad. Evidentemente van a haber herramientas que nos van a facilitar procesos o que nos van a facilitar la vida, porque es evidente que estamos en un sistema económico. Aquí cada uno también tiene que plantearse, es decir, que habrá quien diga, yo es que ya no resueno nada con este sistema y no necesito absolutamente nada de este sistema. Te puedes ir a una montaña, meterte en una cueva y vivir ahí como uno pueda, puede estar conectado. Es decir, cada uno puede hacer la vida como sienta y no va a ser ni mejor ni peor. Evidentemente hay mucha gente que no está preparada y depende de un sistema, pero tiene que ser todo muy, muy entre comillas. Es decir, dependo de yo qué sé, de un medio de transporte para poder ver a mi familia, dependo de muchas cosas que están dentro del sistema, pero al menos soy consciente del sistema. Es decir, se trata también un poquito de hackear un poco la vida y de poder, no depender desde el punto de que pertenezco a esto y le doy toda mi vida y adquiero todas las creencias del sistema, es decir, me despojo de todo esto
pero puedo vivir dentro de ello porque al final es en el momento en el que estamos. Y como he dicho, hay quien puede sentir desconectarse por completo, irse al monte o irse a cualquier lado, no disponer de absolutamente nada que provee este sistema, y no va a ser ni mejor ni peor. Es simplemente que no nos perdamos con las cosas que nos ofrece el sistema, que en el fondo no va a haber nada que nos traiga la felicidad ni la conexión interna. Eso es algo que tenemos que adquirir nosotros mismos, tengamos más o tengamos menos. Sí que es verdad que hay mucha gente que tiene un sentimiento de carencia muy grande, es decir, que no llega a lo que todo el mundo debería de tener dentro de un sistema. Y esto tiene que ver con muchísimos condicionantes, con muchos pactos de austeridad que hayan tenido de vidas pasadas, hay entidades de por medio, hay un sinfín de rollos que habría que ir analizando en cada uno. Pero cuando uno simplemente empieza a ser conocedor de las leyes universales, de cómo funciona la resonancia en el universo, es decir, no puedo hacer esto porque ahora no tengo, cuando tenga ya lo haré. Tú la vibración que estás teniendo ahí en ese momento es una vibración de carencia, y lo que hay realmente es una falta de merecimiento. Es decir, eso es la resonancia que me está llegando, y al final no me va a poder llegar nada de esto. En cambio, cuando nosotros tenemos una especie de convicción, y es: voy a dar el primer paso, voy a ir hacia adelante, no sé cómo va a venir, pero yo quiero hacer esto. Y entonces ahí realmente ese fogonazo de luz abre una puerta en el universo y te va a estar viniendo de una o de otra forma. Y es el no cerrarte tú mismo las puertas, es el cambiar ese paradigma, y es una manera dentro del sistema de poder ir hackeando un poquito en base a cómo estás resonando tú con él, y de priorizarte en las cosas que te resuenan y que deseas hacer realmente. Sí, totalmente, porque en el fondo el sistema no es que esté mal, lo que pasa es que está desequilibrado, pero el sistema en realidad, si no estuviera toqueteado, porque lo han hackeado un poquito, bastante, pero si no estuviera hackeado, es un sistema donde te tienes que aprender a valer por ti mismo, aprender a desarrollarte, aprender un montón de cosas que te vuelven a ti. Pero como eso lo han multiplicado por 100 la dificultad, se complica. Y encima la gente casi siempre resuena o se compara o elige ponerse en la casilla de que soy un pobrecito y no voy a llegar a nada, en vez de ponerse en el otro sitio, o se van al otro extremo donde se creen mejores que todos, y entonces es un lío. Y ahí el sistema se aprovecha todo el tiempo de las debilidades de uno, de las fortalezas de los otros, porque encima nos han enseñado a rivalizarnos y a pelearnos y a siempre estar en contra del vecino, o pensar que el vecino siempre es más feliz que nosotros, y siempre sigue ganando el sistema. Pero en el fondo, si nosotros realmente venimos a trabajar lo mismo, porque también es todas las personas, todos los seres humanos venimos a trabajar lo mismo, cada uno vendrá a trabajar lo suyo dentro de una gran cosa que se llama amor, desde mi punto de vista. Pero claro, ¿desde dónde y para qué? No sé, hay gente que está como muy metida en ciertas casillas que no las mueves. No hace falta tampoco moverlas, si no se quieren mover, que no se mueven, no pasa nada. Pero todo suma, ¿no? Y ahora ya que estamos hablando un poquito del sistema que están intentando promover y fijar esto de las ciudades de 15 minutos, ¿qué les parece? Me imagino que les gustará. Es una locura. Pero no solo eso, todo, ¿no? En España ya están con el siguiente apagón. Es como, claro, ya saben qué día van a tocar la siguiente tecla. Es que está todo orquestado, está todo para ir exprimiéndonos, y sobre todo es a ver cuánta resistencia tienen los humanos, cuánto más podemos exprimirles. Y ahí es cuando decía, ¿y por qué no nos paramos todos y decimos, paramos la maquinaria? Claro, eso es súper difícil y complicado. No nos ponemos ni de acuerdo con nada. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con eso? Pero evidentemente que es un sistema que tendría que funcionar. La sanidad, la educación, muy entre comillas, como está, ¿no? Pero habría que restaurar todo. Sería un reinicio de la humanidad. Por eso estamos llegando a ese punto en el que tarde o temprano va a haber ese reseteo.
esa diferenciación que estamos hablando, ¿no? De la paja, de la paja y el trigo, de la tercera D, 5D, que cada uno lo llame como quiera, pero es en la consciencia que pones en tu día a día o en la inconsciencia y en la inercia que haces, que permites que papá de Estado te dé una paga al mes y tú no te preocupas, tú no haces nada y bueno, pues yo voy tirando, voy sufriendo, me voy quejando, pero aquí voy tirando la sopa boba. Entonces, claro, es como hemos hablado antes, un acto de voluntad de qué quiero en mi vida y no qué quiero como quiero una mansión y quiero, no, qué quiero vivir en paz, en armonía, en tranquilidad y con seguridad. ¿Qué pasos tengo que dar? ¿No? Ahora va a haber otro apagón. Bueno, ya he prevenido qué pasos puedo dar si ocurre esto. Si cortan todo el dinero como quieren hacer también para el euro digital, el tal cual. Bueno, ¿qué pasos estoy dando? Es como, sé que está montada toda esta Matrix, que gusta mucho llamarlo Matrix o el juego, o como queramos decirlo, me da igual las palabras que le pongamos, pero es como, tú sabes cómo funciona, si es que las normas y las reglas más o menos nos las sabemos, ¿vale? Ellos juegan a su juego, pues vayamos creando nosotros otro juego por detrás. Claro, para eso hay que implicarse mucho en uno mismo, ser inteligente y saber qué es lo que no quiero seguir perpetuando, pero sabiendo que estoy bajo un sistema. Y como decía Gorka, si alguien quiere irse a la montaña, pues a ver lo que dura por sí mismo subsistiendo, ¿no? ¿Que se puede hacer? Sí, pero también bajo qué precio, en el sentido de aislarte de todo. Entonces es valorar cada uno qué es lo que quiere en su felicidad. Y para eso empezar amueblando nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y luego ya iremos poco a poco resolviendo el mundo. De hecho, si queremos cambiar la educación, pues tendrá que haber alguien que sepa de educación y poder dirigirlo todo, o de sanidad, ¿no? Ay, perdón. Entonces, no va a cambiar de la noche a la mañana. O al menos desde mi punto de vista. Yo hablo ahora por Jessica, o sea, no creo que mañana nos levantemos y digamos, ¡hala! Se ha resuelto todo. No. Siempre hay pobreza, hay muchas guerras. Lo curioso es que podría cambiar de un día para otro si todos llegáramos a esa consciencia de unidad. Si todo el mundo, todo el planeta Tierra llegara a esa consciencia de unidad, en simplemente ser capaces de entender que cada uno va a tener una característica única que le va a diferenciar del resto, pero que todos tenemos algo en común y que somos almas que están encarnando aquí en la Tierra y que todos partimos de un mismo origen, ahí estaríamos todos de acuerdo en algo, en el punto en el que estamos y lo que no queremos seguir viviendo. Entonces todo se caería por su propio peso, porque ya no habría ni un solo hilo energético que podría sostener este, digamos, entramado de esclavitud hacia la humanidad. Todo podría acabar de un momento para otro. Pero claro, eso implica una responsabilidad de cada uno de nosotros, y hay mucha gente que no y perdona que te corte, sí, pero es que no quiere responsabilizarse de su vida. Entonces no podemos, no pueden dar el cambio. Eso es, y lo que has comentado tú antes, que si uno que está, que si izquierdas, que si derechas, que si demócratas, que si republicanos, que si progre, que si no sé qué, y al final nos han metido tantas etiquetas y tantos ideales que esas antiguas frases que escuchábamos, que eran al final proverbios de guerra, de divide y vencerás, es lo que hacen con nosotros mismos. Nos dividen entre nosotros, nos separan, y así es como pueden vencernos, porque cada uno, que no se trata de cambiar de enemigo, es que de lo que se trata es dejar de ver enemigos, y que sí, hay una especie de mano abstracta que es la que
trata de seguir absorbiendo el poder y el sustento y la luz de la humanidad. Pero claro, en el momento en que eso se hace consciente y dejamos de darle, porque una cosa es lo que hacen y otra cosa también es de que seamos conscientes de que hemos estado consintiéndolo. Cuando somos conscientes de que dejamos de consentirlo, ahí es cuando todo cambia. Y esa es lo que hemos estado hablando, esa es la responsabilidad de cada uno. Claro, es totalmente injusto y claro, caemos en la injusticia, caemos en la frecuencia de la injusticia, que injusto es todo esto, bajamos nuestra vibración y otra vez volvemos a la rueda, no estamos siendo responsables de nuestra propia energía. Entonces, tenemos que ser un poquito conscientes de lo que hemos estado hablando antes, de tener una perspectiva un poquito más elevada desde un observador, es decir, un observador neutral en el que, y como hemos dicho antes, no es que seamos impasibles, que no tengamos emociones o sentimientos, pero sí poder tener la capacidad de ser un poquito más neutrales y poder ver las cosas y los acontecimientos con un poquito más de perspectiva desde ese observador y poder desde ahí observarnos a nosotros mismos. Que si no somos capaces de que, y esto siempre lo decimos, lo de posicionarnos, no significa que nos posicionemos o con la luz o con la oscuridad, pero cuando tenemos la capacidad de poder llegar a asumir y aceptar que en el fondo todo eso ha provenido de un mismo origen, es cuando podemos llegar a unificar esas partes en nuestro interior y ahí es cuando empezamos a vibrar de una forma más elevada, empezamos a vibrar de una forma más alta y ahí es cuando nos convertimos en faros para el resto, porque van a empezar a torcer el cuello un poquito, van a dejar de mirar tanto al exterior que tanto les está afectando y van a aprender a ocuparse de ellos mismos, ahí es cuando van a empezar a florecer. Porque en el fondo dentro de nosotros todos tenemos una semilla, pero esa semilla hay que cuidarla, hay que regarla, hay que germinarla, porque todos tenemos la capacidad de florecer, pero si no nos atendemos, no vamos a florecer y nadie nos va a regar por nosotros. No. A ver, todo el mundo quiere que haya una mano que te regue, pero la mano es una mano negra que es otras cosas. Pero bueno, sí. Sí, hay que ocuparse de uno mismo y hay que recordarnos también a nosotros mismos que no hay salvadores, que si quieres salvarte te salvas tú a ti mismo o a ti misma, porque no queda otra. Y que se empieza a poquito, con un primer paso, ¿no? No hay que hacer gran cosa, pero sí que tener ganas y empezar y querer hacerlo y luego mantenerlo, de a poquito, mantenerlo. Ir cambiando pequeños hábitos que luego se transforman en grandes cambios. No hay más fórmula secreta, no hay una píldora mágica, ni es la acción desde el amor a uno mismo. Es que no hay más y es lo que nos cuesta, porque ha estado tan tapado en nosotros que ahora que lo empezamos a atisbar nos parece un mundo y nos parece como que no es para nosotros o que nunca lo vamos a alcanzar. Es como, bueno, igual no puedes alcanzar esa meta ilusoria que te has puesto, pero igual sí puedes subir un par de escalones y desde ahí la meta ya no esté tan lejos. Muy bien, totalmente de acuerdo. Mira, aquí alguien ha puesto, o sea, el amor comienza por uno mismo. Sí. Ahí es donde empieza. Y es simplemente cambiar esos antiguos paradigmas de que nos hacían creer de que, como hemos dicho antes, que es egoísmo. No es egoísmo, es amor propio. ¿Y cómo vamos a expandir nuestro amor si no nace desde dentro? Porque cuando, en el fondo, no podemos dar aquello que no tenemos. Porque echemos un poquito la vista atrás y en el fondo, por poner un ejemplo, ¿cuántas madres han estado dando y dando y dando y dando y luego al final no les llegaba nada? Se habían olvidado tanto de ellas mismas que estaban anhelando de que les llegara un poquito de amor, pero claro, todo el amor que estaban dando nacía desde una carencia. Por lo tanto, tenemos que llenarnos y tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y luego compartir ese amor, porque siempre anhelamos de que nos vengan las cosas de afuera, el amor, el reconocimiento y todo lo demás. Y claro, cuanto más lo anhelamos en el sentido de una necesidad para poder completarnos,
ese sentimiento, esa vibración de carencia, más va a resonar en el universo y más carencia nos va a llegar. Y ahí es cuando no entendemos nada y entramos en frustraciones, en tristezas, en iras, en enfados y en la creencia de que el resto es el que se tiene que responsabilizar de lo mal que nos sentimos, porque han sido muy malos con nosotros. Y todo cambia cuando empezamos a mirarnos a nosotros y empezamos a concedernos todo aquello que estábamos esperando de que nos viniera de afuera. Total, y si lo piensas, el planeta es tan mágico, tan bonito, que nos permite inclusive evolucionar así, porque desde esa carencia, ¿no? Tengo miedo a que no me quieran, yo te doy cariño para que me quieras, pero tú no me quieres, pero yo te quiero y te doy amor, y desde ahí inclusive podemos experimentar el amor desde el miedo para luego transformarnos y darnos cuenta, ¿no? Es como nos pone 1000 escenarios y 1000 opciones de poder llegar siempre al mismo lugar de unión, de volver a unir al ser, siempre, porque el ser se va a unir solo en el amor. Entonces, poco a poco, o mucho a mucho, depende de cada quien, pero es ese juego de ir hacia adentro, de mirarse y de descubrirse, de aceptarse. Va a haber cosas que no te gusten tanto, otras que te encanten, pero bueno, es un poco hacer esa balanza y a poquito ir caminando, Sí, creo yo. y simplemente también un apunte en el sentido de que si algo nos ha dolido, es que en el fondo era un amor no comprendido. Porque si no te importa algo que te hagan, que te suceda, que pase, es porque no hay amor. Entonces, si duele, también es porque hubo amor. Para que no entremos en la ira, en el enfado, sino en un estado diferente de comprensión. Sí, totalmente. Porque además el dolor en realidad nos viene a mostrar que estamos vivos, que es algo que realmente importa. El tema es quedarse todo el tiempo en el dolor, que ese dolor se transforma en un sufrimiento y ya no poder salir de ahí durante un tiempo muy largo y que nos lleve a lo que ya conocemos, ¿no? Ansiedades, depresiones y sensaciones de esas emociones que nos tiran para abajo, pero que en realidad es como un fénix, son emociones fénix, que te hunden para luego sacarte. Si realmente te encuentras, puedes salir, tocas el suelo, catarsis total y renaces. Pero claro, también hay que tener ganas y poder ver esa chispita de amor que existe en todo lo que es real. Porque lo único real en este mundo es el amor. Porque hasta las guerras son por amor. Un amor extraño que está por ahí intrincado, pero todo es por amor. Las venganzas. Si ves una película de los más malotes, malos, súper reptiles, se vengan porque han matado a su familia, porque se han llevado a un hijo. O sea, siempre es amor escondido, porque en el fondo es lo único real, ¿no? Del universo. Aunque tenga un montón de capas para poder encontrarse. Pero claro, depende de cada quien. Lo que es lo que nos hace movernos, y esas bajadas y esas subidas, como lo hemos dicho antes, son muy hermosas si las sabemos transformar. Como he dicho, ¿no? Los artistas, las mayores obras de arte generalmente se construyen en esa profundidad, en ese permitirnos estar en el interior, en nuestro vacío, para poder llenarnos de ese amor. Entonces tampoco tenerle miedo a ese vacío, porque a veces nos creemos que esa noche oscura del alma, que no va a haber salida, ¿no? Y es como si la salida está ahí, dispuesta a cuando tú quieras abrir la puerta. Pero es ese acto de valentía, es ese acto de amor propio, que solo hay que necesitar una chispita, y cuando no lo tenemos es muy bonito dejarnos acompañar. El amor realmente es lo que lo inició todo, es decir, fue esa misma respiración, y el amor es un movimiento de dos direcciones, es algo que va hacia afuera y que va hacia adentro, es decir, es una exhalación en la que nos proyectamos hacia afuera con toda la experiencia y con todo lo que recogemos del universo, vuelve hacia adentro en esa inhalación, y ahí es donde podemos observarnos y conocernos mejor. Y eso es lo que nos impulsa a movernos, es ese movimiento que nos hace propulsarnos y que nos hace evolucionar y expandirnos. Y es eso mismo, que al final un amor distorsionado es lo que provoca pues todas estas catarsis, estos conflictos,
y sobre todo estos olvidos de lo que en un origen era únicamente esa frecuencia. Y bueno, como hemos dicho al principio del todo, era una propuesta muy arriesgada que en el fondo se ha ido de madre por toda la polaridad tan densificada que hay, pero sí que cuando salgamos de aquí nos vamos a ir con una maestría inmensa, porque ya solo el hecho de ser humanos y de que simplemente por nuestra propia genética estemos totalmente condicionados a estar polarizados internamente, el llegar a alquimizar eso en nuestro interior, yo creo que, y así es como lo sentimos, que todo lo que se está debatiendo en este universo, siento que se está debatiendo en el fondo de nuestro interior, en el fondo, en los corazones de la humanidad. Así que simplemente dejemos de mirar tanto afuera y seamos capaces de observar cómo podemos unificar todas esas partes internas que se han distorsionado y se han separado tanto, porque en el fondo una no puede ser sin la otra. Total. Es que es así, es súper guau. Ya desde el vamos de que estén todas las razas, que las razas conformen el avatar y que el avatar interno esté en guerra o bueno, en disputa para poder equilibrarse y que dentro tuyo, dentro de cada persona nos tengamos que equilibrar para ponernos de acuerdo y luego eso que se refleja afuera es súper, es guau. Pero bueno, lo vamos a conseguir, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Salió todo bien, ya lo saben, ya salió todo bien. Pero bueno. Es para tenernos en mayor alta estima de lo que tenemos y sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos vivido. Porque han pasado tantas cosas que no sabíamos que ole por nosotros. Que estamos aquí y seguimos confiando y creyendo en el amor. A mí eso me parece súper loco, porque pasa de todo y en el fondo todas las personas, inclusive hasta las más rabiosas, creen en el amor. Es muy loco. Es wow. Está súper bien hecho el diseño, es maravilloso. Es una inteligencia demasiado inteligente y demasiado amorosa. Bueno, chicos, no sé cómo vamos de tiempo, yo nunca veo eso, no sé si tienen ahí el reloj o algo. Sí, son casi las 10 de la noche. Hostia. Ya, 2 horitas que se han pasado como sin nada. Bueno, no sé si quieren seguir o lo dejamos aquí, o no sé si tienen cosas que hacer. Pues igual, si no te importa, vamos cerrándolo hoy y claro el otro día charloteamos otro rato. Claro que sí, perfecto. ¿Sí te parece? Sí, claro que sí, perfecto. Mil gracias por todo lo compartido, mil gracias por lo que siguen haciendo, mil gracias por aceptar la invitación. Es que ricasco, mil esker, y que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, que ya has visto que hemos estado 2 horitas y se nos ha pasado súper rápido. Así que en un mesecito así agendamos otro, en unas semanitas, para poder seguir pues charlando de la vida, que al final creo que es lo que necesitamos todos los humanos, el poder escucharnos en lo cotidiano, en lo que estamos transitando, más allá de darle un entendimiento cósmico, pero bajarlo a tierra, bajarlo al cuerpo. Total, es que es un compendio de todo, es el cuerpo, pero el cuerpo que está en las estrellas, ¿no? Que está en un planeta, o sea, todo está muy guay. Creo que no habría que dejar nada fuera y creo que intentamos de alguna manera hacer un poquito eso, aunarlo. ¿Cómo era el título? Unificar el ser. Sí, es ponerle un poquito del contexto de qué es lo que pasa en lo sutil, en lo quizás no tan visible a los ojos, pero sí que se siente en el cuerpo, y es darle un entendimiento para poder hacer esa unificación de cielo y tierra, adentro y afuera, luz, oscuridad, femenino, masculino, que es a lo que vivimos, a experimentar el amor en todos sus gradientes, en todas sus versiones y en todas sus polaridades. Así que bueno, poco a poco estaba leyendo por ahí los comentarios y han dicho que les ha servido para, al menos para impulsarles y ayudarles a observarse un poquito más adentro y tener esa perspectiva de poder unificar esas polaridades, que al final es lo que nos ha estado separando de esa conexión que tanto hemos anhelado y que muchas veces estamos
como hemos dicho antes, mirando a las estrellas, a ver si viene el Espíritu Santo a iluminarnos y al final la única iluminación es la que nace desde nuestro interior, porque ahí es donde está todo nuestro centro, todo nuestro universo y donde está el centro de nuestro ser también. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un placer como siempre y sobre todo es muy bonita la resonancia y sobre todo el amor y la visión que tienes de lo que es y lo que debería ser el amor en la Tierra. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio. No, es que ricasco a ustedes, no sé cómo se dice ustedes o vosotros, pero nada, eso es compartir y seguir un poco jugando este juego maravilloso, mágico de la Tierra, que cada vez se pone más intenso, pero mola. Sí. 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 Van apretando las tuercas y nosotros vamos aflojándolas. A ver quién gana. Ostras, sí. Pero bueno, ha salido todo bien y lo hemos conseguido, así que muchísimas gracias. Sí, nos vemos pronto. Que vaya todo muy bien. Gracias. Ahora. Gracias a todas y todos los que estuvieron también. Chao, chao. Sí. Gracias.